Hola, bienvenidos a su canal Integrando. En esta nueva serie de videos vamos a conocer el maravilloso mundo del cálculo, ¿no? Esto es lo primero que vemos en un curso de cálculo y son los límites, ¿no? Es la introducción al límite, y que los límites son de muchísima importancia para todos los cálculos que vayamos a hacer conforme vamos avanzando en el curso. Vamos a iniciar entonces dando una idea de lo que es el límite y desde el punto de vista de aproximaciones, ¿no? Bueno, para empezar con la idea de límite, o la idea que está detrás del concepto matemático de límite, vamos a hablar acerca del método del agotamiento o exhaustamiento griego. Esto fue utilizado por los griegos hace más de alrededor 2500 años en la antigüedad para calcular el área, ya sea de polígono o para aproximar el área de curva, como el círculo. Lo que hacían era inscribir o circunscribir polígonos de n lados en la circunferencia. Entonces, cada vez que iban aumentando el número de lados, iban aproximándose más y más al área real del círculo. De esta forma podemos ver ahí la idea implícita del límite, y es aproximar algo aumentando algo. Vemos que conforme se aumenta el número de lados del polígono, se aumenta la precisión del cálculo del área del círculo. Entonces esta es la idea que tenían los antiguos griegos, y era aproximar a algo. Entonces el límite es eso, o esa es la idea que está detrás del límite, es una aproximación a algo. Veamos con más detalle el siguiente problema. Es el problema del área. Este problema es considerado como el problema más importante en el cálculo integral. ¿En qué consiste este problema? Este problema consiste en encontrar el área debajo de una curva. Pero, ¿por qué necesitamos encontrar el área de esa curva? Desde el punto de vista matemático, esto implicaría conocer una fórmula, pero el problema es que no conocemos una fórmula para calcular el área debajo de esa curva. Es decir, conocemos el área de un rectángulo, de un cuadrado, de un círculo, pero no podemos conocer el área utilizando una fórmula de una curva. Entonces, para ello se utiliza el siguiente método, y es utilizar área de rectángulo, que conforme vamos disminuyendo el ancho de los rectángulos, vamos aproximándonos cada vez más y más al área real debajo de la curva. Esto se dice que el área debajo de la curva es igual al límite de la suma de estos rectángulos. Entiéndase de otra forma. Tomamos un intervalo y lo dividimos en n subdivisiones. Entre más subdivisiones hagamos, vamos a ir aproximando cada vez más y más cerca al área debajo de esa curva. Entender esto desde el punto de vista en que nos estamos aproximando al área de la curva, debajo de esa curva. Más adelante veremos que de acá se desprende el concepto matemático de integral definida. Otro problema que nos será útil conocer es el problema de la recta tangente, para entender el concepto de límite. El problema de la recta tangente consiste en encontrar una ecuación de esa recta tangente en un punto P de una curva y igual a f de x. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es, como todos sabrán por cursos anteriores de geometría analítica, que para encontrar la pendiente de una recta se necesita conocer al menos dos puntos.
Entonces, lo que haremos acá es localizar un punto que pertenezca a la curva. Entonces, llamemos a ese punto Q. Entonces vemos de esa forma que tenemos una recta secante, aquella recta que toca una curva en 2 puntos. Entonces podemos calcular su pendiente de la siguiente manera. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es encontrar la pendiente de la recta secante. Para ello entonces lo que vamos a ir haciendo es aproximar el punto Q, como se puede observar en la imagen, al punto P. Mientras vamos realizando esto, vemos cómo la recta secante va girando y se va acercando cada vez más a la recta tangente. Y de esa manera vemos que el límite de la recta tangente va a ser igual al límite de la pendiente de la recta secante cuando el punto Q se aproxima cada vez más y más al punto P. En otras palabras, estamos diciendo que conforme nos acercamos o hacemos que el punto Q sea más y más próximo al punto P, vamos moviendo la recta de tal forma que se convierta en tangente. Entonces para ello se toma el límite de esa pendiente de la recta secante y así obtenemos la pendiente de la recta tangente. Este es el principal problema en el cálculo diferencial. Y aquí de aquí se desprende el concepto de derivada y más adelante veremos esto. Ahora entremos al concepto tanto intuitivo como exacto del límite. Primero veamos el concepto intuitivo del límite. Veamos lo siguiente. Tenemos una función y igual a x² menos x más 2. Entonces, si nos fijamos en esta tabla, nos estamos aproximando al valor 2 en x. Nos estamos aproximando tanto por la derecha y por la izquierda a 2. Pero obviamente sin tomar el 2. Entonces vemos en la tabla que a medida que nos vamos aproximando al 2, ya sea por la izquierda o la derecha, al parecer los valores de la función también se aproximan a otro valor, que en este caso podríamos ver que se está aproximando a un número que podríamos decir que es 4. Entonces vemos que a medida que nos aproximamos por acá y por acá, nos vamos aproximando también a un valor por acá y por acá que se conoce como límite. Entonces se dice que los valores de la función tienden a estar más y más cerca del número L cuando x se va acercando cada vez más al número a. Esto nos arroja un importante resultado, y es que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 4. Esto se traduce en esta forma de concepto, donde dice que los valores de la función tienden a estar más y más cerca del número L, que en este caso es 4, cuando x se va acercando cada vez más y más al número 2. Aquí lo podemos ver de dos formas, de forma gráfica y de forma tabular. Aquí podemos ver que mientras más cerca nos acerquemos a 2, mayor va a ser la precisión con la que nos acerquemos al número 4, pero obviamente sí ser 4. Lo que nos interesa en el límite es ver cómo se comporta la función al aproximarnos a este número L. Ahora, regresando al concepto exacto del límite, se traduce de la siguiente forma. Dice el concepto que sea la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene al número a. Entonces decimos que el límite, esto se lee como el límite de la función cuando x tiende a es igual a L. Si para cada número epsilon mayor 0 existe un número delta mayor 0, tal que se cumplan estas desigualdades. Esto lo veremos más ampliamente en otro video, pero por el momento esto significa en síntesis que mientras más pequeña sea la distancia de x al número a, más pequeña también va a ser la distancia de la función al número L, tal como podemos ver acá. Entonces ese sería el concepto exacto del límite. Y acabamos de ver el concepto intuitivo del límite.
Bien, esto sería lo básico para comprender el concepto de límite y así poder ver las siguientes propiedades de límites.